¿Qué tal, amigos míos? Aquí tenemos las carteras de el Mazda 3 Prime, ¿sí? Ahí las pueden observar, ¿sí? Las voy a tapizar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se desarma esto? Eso tiene tornillos, ¿sí? Tiene tornillos aquí de estrella, hay que sacar, depende de lo que quieran tapizar, ¿no? Yo voy a tapizar solamente esta pieza, ¿sí? Esta pieza de aquí, o sea, esta que tiene tela aquí. Sí, esta nomás. Entonces hay que quitar, depende de la pieza que vayan a tapizar, pues hay que quitar las piezas, ¿no? Tornillos, sí, se quita los tornillos de aquí. Tiene unos tornillitos de estrella, así como este. Y tiene unos puntos que son derretidos, ¿sí me entiende? Estos puntos hay que quitarlos con un cautil caliente, ¿sí? Con el cautil caliente. Ahorita les muestro cómo se los quita y vemos para que ustedes tengan una idea más o menos de cómo es. ¿Listo? Entonces aquí hacemos presión tanto de abajo como de arriba, ¿sí? Y calentamos la partecita esta. No la vayan a pasar al otro lado porque les queda el roto ahí. Entonces hay que calentar esto nomás. Sí, lo calientan hasta que él ya está caliente y sale nomás, solito sale. Véalo, sale, suelta, ¿sí? Así mismo, hacen presión y calientan los otros. Sí, calientan por los laditos para que la vaina que se chorreó por ahí para hacer el sello salga, vean, salen nomás. Una vez se los calienta y listo, caballero, esta vaina sale. Entonces hay que calentarlos y así es como sale. Míralos, ¿sí ve? Ahí suelta la cartera. Sí, se suelta esos pines plásticos, sí, se los suelta. Miren ahí ustedes, se los suelta y la cartera prácticamente suelta toda, véala. Listo, junto con los tornillos. Entonces vamos a soltarlas todas porque toca soltar las 4 carteras y tapicémoslas y luego las armamos nuevamente así mismo. Entonces vamos a ver los procesos. Una vez todos los pincitos estén sueltos, ¿sí? La cartera se divide en dos, ¿sí? La carterita se divide en dos y hay que soltar otros pines que están sellados, ¿sí? Como este, como este, como este. Listo, se los calienta con el cautil, se los despega y salen. Veamos a ver. Ahí está, caballero. Sueltan los pincitos que van sellados y sale. Y esta es la que vamos a tapizar. La forramos y volvemos y armamos tal cual como queda. ¿Listo? Entonces a desarmarlas todas y después a tapizarlas. Y listo. Y bueno, amigos,
En este paso ya simplemente es echar pegante, ya una vez hayan recortado la pieza del material. Recuerden que siempre tienen que cortarla un poquito más grande, ya que si de pronto les llega a faltar, pues perderían el material, ¿no? Perderían la pieza y entonces siempre tienen a sacarla un poquito más grande, ya que luego simplemente es recortar y mejor que sobre a que falte. Listo, echen bien el pegante, depende del pegante que usen. Si usan boxer recuerden echar 2 veces, ya que la primera capa se la absorbe la tela y no va a pegar muy bien. Entonces recuerden siempre echar 2 veces. Echan una vez el boxer y 15 minutos después vuelven y echan otra capa y ahí ya pueden proceder a pegar. En este caso, como yo utilizo un pegante casi instantáneo, simplemente lo echo y procedo a pegar. Listo, entonces peguen muy bien, háganle buena presión para que no se les despegue, ya que si se despega ya pues, toca otro proceso ya más complicado, ¿no? Entonces echen bien el pegante, peguen bien por dónde va. Recuerden que es muy complicado sacar esa cartera, es muy complicado sacarla. Entonces, eh, peguen muy bien. Corten los bocados o boquetes donde entran unos pines plásticos, ya que si los dejan así a la hora de empatarlas, de ponerlas, pueden hacer mucha presión los mismos pines y se pueden partir. Listo, entonces hagan bien los bocados, los boquetes, quiten los restantes y podríamos decir que queda listo. Y eso, parceros, así es como quedan las carteritas del Mazda 3 Prime. Sí, ahora solo hay que recortar y montarlas. Quedan listas. Bueno, estas son las carteras traseras. Las carteras traseras, como pueden observar, la pieza que vamos a tapizar no sale. Entonces por eso le pongo esta cinta. Esta cinta es para echar el pegante y pues no embarrar el resto de la cartera, ya que es complicado sacarla. O sea, quitar ese pegante es complicado, entonces por eso le pongo la cinta. Pongo la cinta y a la hora de echar el pegante simplemente lo echo con confianza y no embarro el resto. ¿Listo? Aquí ya simplemente quitamos la cinta y procedemos a pegar. Si vemos que los bordes están muy largos, simplemente los recortamos, los dejamos como creamos que nos queda mejor y procedemos con un desarmador de pala a meter el filo de la parte superior y el resto a pegar normal como la anterior. ¿Listo?
Ahora sí, parceros, armar tal cual como se desarmó, los tornillos, las cositas que se derritieron con el cautil, pues vuelven y se las empatan otra vez y vuelven y las derriten, le hacen cabeza y listo. Entonces armemos, veamos qué tal. Y así, caballeros, queda la cartera. Sí, cambiado de negro a este gris hielo y quedan muy elegantes. Entonces armemos las otras y miremos qué tal.